Usted sabe que pues seguimos los pasos de otras zonas del planeta y la población de adultos mayores crece cada vez más. ¿Cómo nos debemos de preparar para ello? Porque pues aunque el principal factor que nos viene a la mente en automático es el de la salud, hay mucho alrededor de la población de adultos mayores en una comunidad. Para platicar acerca de este tema y también de cómo prepararnos, le agradezco enormemente que nos tome la llamada el doctor Gustavo Morelos Padilla. Él es coordinador de la maestría en gerontología social de CETIS Tijuana. Doctor Morelos, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muchas gracias por recibirnos en tu programa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Saludos muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Pues vámonos con el tema. ¿Cuáles serían, doctor, las necesidades más apremiantes de las personas adultas mayores en la actualidad, en el contexto de lo que, pues ya todos sabemos? Creo que pues nos queda perfectamente claro que la edad promedio de nuestra población es cada vez mayor y este sector vulnerable, el de los adultos mayores, requiere de atenciones sin duda específicas. Muy bien, muchas gracias, David. Primero, a mí me gustaría hacer una precisión sobre esta palabra que se utiliza sobre la vulnerabilidad y el crecimiento del sector vulnerable. A ver, seguramente sí, en números netos, conforme crezca la proporción de personas mayores en el mundo y en nuestro país, pues habrá más número de personas mayores en condición de vulnerabilidad, no, marginación, exclusión, pobreza, etcétera. Pero en términos proporcionales, es decir, del número de personas mayores, las personas que están en la vulnerabilidad representan un porcentaje delimitado. La población mayor, sobre todo, se caracteriza por la heterogeneidad, es decir, hay mucha variabilidad. Y así como nosotros podemos imaginar y pensar y conocer personas que efectivamente tienen problemas y que viven en la pobreza y que se la pasan mal, también coexiste cierta idea o ciertas personas y que están creciendo más también en proporción de personas mayores de 70 años, de 75, que son independientes y que son autosuficientes y que son productivas en el mundo. Entonces decir, bueno, que hay esta heterogeneidad. Y bueno, para abordar el tema de las necesidades, pues decir que además de estas necesidades que hay, que son relativamente obvias, pues ¿no? Como de salud, de alimento, de compañía, quizás también vale la pena mencionar otras necesidades que son menos obvias para las personas mayores o para las personas jóvenes que las vemos a las personas mayores, necesidades de autorrealización, de cumplir los propios sueños, de ser dueños de las propias decisiones, de ser tratados con dignidad, el derecho a expresar la propia personalidad, derecho a participar políticamente. Y bueno, solo para terminar esta frase, decir que las necesidades de las personas mayores pues son complejas y variadas, y bueno, tampoco decir que existen las mismas necesidades para todas las personas solo porque tienen edad, y justamente por la heterogeneidad de la población. Claro, y eso es súper interesante porque hoy por hoy hablamos de personas de este rango de edad que siguen incluso económicamente activas, no solamente activas en términos sociales, familiares y demás, doctor, sino pues generando economía. Sí, es correcto. Y es interesante porque también hay un prejuicio de la gente que a veces sentimos como con lástima, ¿no? De, ay, nuestros viejitos que tienen que seguir trabajando. Bueno, pues en todo el mundo se sabe, y todo el mundo incluyendo Latinoamérica, pues no estamos hablando de Francia, no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de Estados Unidos, se sabe que una de las maneras de hacerle frente al desafío social que hay del envejecimiento poblacional es incrementar la empleabilidad y las posibilidades de las personas mayores de seguir participando justamente en la economía, sobre todo porque es una necesidad, pero también en una sociedad como la nuestra, pues no, en este momento histórico el trabajo es el principal vehículo de la socialización. Entonces uno trabaja no nada más para obtener dinero, sino también para estar vinculado con el mundo, y esto es una parte importante pues, de las vidas de las personas mayores. Forma parte del esquema de mantener la salud física, mental, como con todos, ¿no? Eso yo creo que sería para cualquier edad. Ahora, doctor, ¿qué hay respecto a este programa académico que cuentan en CETIS para capacitarse en el tema del cuidado de estas personas? Porque ya entendiendo la heterogeneidad de este sector, pues entonces ya sabemos que es mucho más complejo de lo que parece, y como decía al principio, no solamente es un asunto de salud física, sino tendría que ser algo mucho más amplio, ¿no?
Sí, correcto. En CETIS Universidad tenemos la maestría en gerontología social, que es un programa muy amable, multidisciplinar, que invita a personas que ya trabajan con personas mayores o que están interesadas en trabajar con personas mayores, no nada más con el, bueno, sí con el trato directo, pero no nada más en el trato directo, sino también de repensar, por ejemplo, las estructuras sociales o la infraestructura de las ciudades, o los aspectos económicos, los aspectos de la bioética. Es decir, tenemos un programa que, repito, la palabra es muy amable, en el sentido de que la gente que ya trabaja con personas mayores viene a repensar sus prácticas desde un enfoque gerontológico social, o la gente que está interesada en pues repensar su actividad profesional a propósito de que cada vez va a haber más personas mayores. Pues acá los invitamos a que se acerquen para poder comprender un poco a profundidad el fenómeno del envejecimiento y de cómo desde todas las profesiones y perspectivas necesitamos hacer adecuaciones para pues adaptarnos a la sociedad que está cambiando. Oiga, doctor, me voy a regresar un poquito porque si bien yo creo que la mayoría de la población no entendemos a qué se refiere o en cuál es el área de desarrollo de alguien que se dedica a la gerontología, si nos pudiera platicar qué es exactamente la gerontología social, es decir, cuál es el enfoque de este concepto. Sí, muy bien. Pues la gerontología social es un campo de encuentro, es una disciplina que emerge justamente porque cada vez hay más personas mayores y que pues hay que responder a la pregunta ¿qué hacemos? Pues, ¿no? ¿Qué hacemos a propósito de que cada vez va a haber más personas mayores? Si bien por un lado existe la medicina geriátrica, la geriatría, que es una especialidad médica que se encarga pues de los aspectos pues del cuerpo y del funcionamiento del cuerpo de las personas mayores, en gerontología social tenemos, como decía hace un momento, un campo de encuentro en donde personas de diferentes profesiones piensan y ejecutan acciones para poder hacerle frente a este cambio demográfico. Entonces, no nada más se enfoca en los aspectos del cuerpo, sino en por ejemplo, los determinantes sociales de la salud. Se estudian impactos de los niveles de ingresos, los arreglos de las viviendas, las estructuras familiares, los sistemas de salud, el tema del retiro, por supuesto, los asuntos legales. Y entonces amplía, esa es la palabra que yo utilizaría, la perspectiva de los aspectos biológicos, y enfatiza pues esos asuntos que son culturales, del medio ambiente, de la política, de la economía. Sobre todo, sí creo que es difícil caracterizarlo así en una frase, claro. Pero bueno, en CETIS tenemos diferentes sesiones informativas y sobre todo la disposición de ayudar a las personas a trazar la ruta de sus proyectos, y pues la invitación sería que si trabajan con adultos mayores o les interesa trabajar con adultos mayores y vienen de diferentes profesiones, pero sobre todo, bueno, nosotros tenemos grupos que son de psicología, de enfermería, de la medicina, etcétera, pues que se acerquen a preguntar cómo podrían claro. trazar un proyecto alrededor de vejez, pues, ¿no? Ahora, al ser una maestría, evidentemente hay requisitos mínimos, ¿no, doctor? O sea, se necesita estar titulado en un nivel de licenciatura. Así en términos muy generales, aunque se pueden acercar con ustedes, ¿cuál sería el perfil de ingreso? Sí, pues como es un programa de posgrado, sí necesita alguien tener estudios universitarios, licenciatura, y entiendo que también hay algunos programas de licenciatura que permiten ingresar a maestrías para tener una modalidad de titulación. Entonces, si esa es una modalidad en las universidades procedentes, en las universidades donde la gente estudió licenciatura, pues también hemos tenido estudiantes en ese formato. Perfecto, entendido y anotado. Ahora, evidentemente, pues la pregunta que sigue es obvia: si hay interesados en esta maestría en gerontología social ahí en CETIS, ¿qué deben de hacer para ingresar a esta maestría? ¿Cómo se pueden acercar ustedes? ¿Cómo se pueden comunicar para mayor información, doctor? Sí, pues en redes sociales estamos como CETIS Universidad Campus Tijuana, y bueno, está ahí en Facebook, está en LinkedIn, está en Twitter, etcétera. A través de redes sociales se pueden comunicar, o también pues al número general del campus, que es 664-903-1800, y pedir información sobre el programa, y ya les comunicarán con alguien del departamento de promoción que les dará informes y pues a seguir la ruta
¿no? Sí, Perfecto. Doctor, le agradezco enormemente esta plática, además súper interesante el desmitificar algunas cosas de las que hablamos, sobre todo en redes sociales, y estar muy bien informados de entrada, y en segundo término, pues quienes están interesados en esta maestría en gerontología social ahí en CETIS Universidad, ahí están las vías para que se acerque y pues se desarrolle en esta área. Doctor, muchas gracias, excelente martes, buenos días. Muchísimas gracias, David. Saludos a toda la audiencia también. Gracias, es el doctor Gustavo Morelos Padilla, coordinador de esta maestría en gerontología social de CETIS Universidad.